típico de estos cursos es empezar un poco definiendo qué es la hipnosis, porque ya sé que muchos habéis estado conmigo en el curso de la Universidad Central de Cataluña, pero como otros no habéis estado conmigo, pues tenemos que empezar poniendo una base. Y a mí sí que me gusta empezar con una base sólida, porque luego tenemos que coger y con todo eso que vamos aprendiendo, seguir construyendo cosas. Mirad, yo llevo muchísimo tiempo trabajando con el tema de la hipnosis. He hecho muchos cursos, he asistido a muchos cursos como oyente y todavía no tengo una definición que pueda ser lo suficientemente capaz de explicar qué es la hipnosis. Porque hay muchas cosas de la hipnosis que vemos sus resultados, pero no sabemos todavía cómo actúa o cómo afecta a lo que es el comportamiento. Sí que es cierto de que hay mucha gente que tiene pues, ideas parecidas a lo que es la hipnosis. Se ha hablado desde la perspectiva de la hipnosis, desde una perspectiva psicofisiológica, de que todos esos cambios que se originan son cambios debidos a alteraciones del sistema nervioso, a alteraciones en el tema de cómo el sistema nervioso central puede inhibir o puede activar a diferentes zonas del cerebro. Desde la perspectiva psicosocial, pues se habla de que la hipnosis sobre todo es una sensación que ocurre cuando hay una expectativa, una motivación, hay una credibilidad en la persona que está haciendo la hipnosis. Son más motivos sociales, por así decirlo. En el fondo, todas estas teorías se podrían resumir en dos. En la teoría del estado, que dice que la hipnosis es un estado alterado de conciencia, y en las teorías del no estado. Las teorías del estado alterado de conciencia dicen que la hipnosis es una percepción, una situación estable en el tiempo y que las diferencias individuales se deben a factores genéticos y últimamente también se están haciendo algunas alusiones de que hay una modulación en cuanto a esas capacidades heredadas que dependen de la infancia, de cómo se haya desarrollado en ese momento la persona a través de las personas de autoridad. Cuando una persona pues tiene en la infancia toda una serie de input o de implicaciones con gente de autoridad, con gente que en ese momento ha tenido relaciones de dependencia e independencia, puede haber una mayor o menor implicación a la hora de seguir sus gestiones. Bueno, en definitiva lo que nos dice la teoría del estado es que es algo que no es normal en nuestra vida, que es un estado alterado de conciencia, que no ocurre de forma espontánea y que de alguna manera pues tiene que seguir un proceso. Y luego las teorías de buen estado te hacen mucho más hincapié en lo que podríamos llamar los temas motivacionales o donde los temas sociales, como puede ser la expectativa de entrar en trance, la información coherente que tengamos en ese momento de la hipnosis, lo que puede ser la credibilidad en la persona que está haciendo la hipnosis, todos esos factores influyen a la hora de que una persona tenga esa capacidad de seguir sus gestiones y que se deje influir para producir cambios a nivel de comportamiento. Lo que sí que hay una unanimidad, en señalar que bajo el estado de hipnosis se producen toda una serie de fenómenos que alteran la capacidad de la persona para percibir, para tener una mayor capacidad de aprendizaje. Hay fenómenos perceptivos de atención, de aprendizaje, de creatividad. Por lo tanto, tanto la teoría del estado como la del no estado al final acaban reconociendo de que se produce un cambio. Y con la hipnosis lo que buscamos es producir un cambio. Un cambio a nivel de percepciones, un cambio a nivel de atención y que luego esos cambios puedan repercutir a la hora de producir comportamientos que sean mucho más adaptativos y que nos permitan mejorar la funcionalidad en todas las áreas, en las áreas sociales, emocionales, personales. De hecho, la hipnosis es uno de los procedimientos más antiguos que se conocen en cuanto a lo que es la comunicación y la influencia. Desde tiempos ancestrales se ha seguido toda una serie de rituales para hacer que la gente acabe por adoptar posturas, acabe por dejarse influenciar por diferentes temáticas, entre ellas pues la religión, todo lo que de alguna manera a lo largo de la historia se ha podido ver de influencia de comunicación, pues ha estado siempre mediatizado por el tema de la palabra. Fijaros que lo que nos diferencia del resto de animales, una de las cosas que más nos diferencia es el desarrollo de la comunicación. La comunicación es muy rica. Dentro de la comunicación verbal o la comunicación no verbal nos permite interactuar entre las relaciones
Y la hipnosis no es ni más ni menos que un proceso de comunicación. Hay teóricos que dicen que la hipnosis es solo comunicación y otros que dicen que la comunicación es siempre hipnosis. Por lo cual al final acabamos siempre lo mismo. Es una situación en la que hay un conjunto de procedimientos con los cuales se puede trabajar para alterar y hacer que una persona pues, pueda percibir la realidad de una forma diferente. Luego iremos profundizando un poco más en todo esto de la hipnosis, pero de entrada creo que es importante que más o menos nos vayamos situando en que es un proceso de comunicación. En un proceso de comunicación, lo que vamos a hacer es utilizar esa comunicación para poder ejercer toda una serie de cambios en aquellas personas que necesitan ese cambio. De alguna manera es importante también que sepamos que la hipnosis no es algo que le va a funcionar igual a todo el mundo. A veces la hipnosis no es para quien la necesita, sino para quien la quiere. ¿Por qué? Porque hay factores que influyen a la hora de poder recibir o procesar ese tipo de sugestiones. No todo el mundo tiene la misma capacidad para poder aceptar y poder introducir y de alguna forma modificar esquemas de pensamiento a través de la hipnosis. Hay una de las definiciones de hipnosis que es más antigua, que normalmente es la que siempre se utiliza y que es muy aceptada por la comunidad científica, es la declaración de hipnosis que se hizo en 1955 por la Sociedad Británica de Hipnosis, que dice que la hipnosis es un estado pasajero de atención modificada, en la cual se puede acceder a través de la propia persona o a través de la inducción de otra persona, que se producen alteraciones en la percepción, la atención, la capacidad de motivarse. Y luego Milton Erickson añadió que es una situación en la que se puede trabajar un proceso de comunicación para también alterar los aprendizajes. A partir de ahí pues se han hecho muchas definiciones, pero todas al final acaban conduciéndonos a que la hipnosis es una herramienta que nos permite poder procesar toda una serie de cambios a nivel emocional sobre todo, y que lo que hace es que hay una separación de la capacidad racional y la capacidad emocional. Y esa es una de las herramientas que nos va a permitir trabajar diferentes situaciones y problemas. El poder separar lo que es la capacidad de racionalizar o razonar y la capacidad de las emociones. ¿Sí? Vale, llegados a este punto, fijaros que es importantísimo que todo esto que vosotros estáis ahora apuntando y que sabéis que es una información que ya conocíais, se la hagáis saber al paciente. Porque lo importante muchas veces es que el paciente quiera en ese momento participar. Si no quiere participar va a ser muy difícil. En el fondo toda hipnosis es autohipnosis. Si alguien no quiere participar va a ser muy difícil que podamos trabajar con él. Y ya sé que algunos estáis pensando que hay técnicas que pueden ser adecuadas para hacer que una persona entre en hipnosis en que de alguna manera tengamos autorización, como el tema de la sobrecarga, el tema de hacerle en ese momento un shock, pero normalmente ese tipo de cosas por ética no las vamos a hacer, porque no vamos a tener en este caso a una persona bajo un estado que no quiera participar, y luego también son situaciones muy puntuales y muy esporádicas. Por ejemplo, Milton Erickson podía inducir a una persona a través de una especie de diálogo en tercera persona que le hacía creer al sujeto que no estaba hablando con él, sino que estaba contando una historia, y a través de la historia iba haciendo que la persona fuera poco a poco profundizando y metiéndose en esa situación de irse dejando poco a poco, pues más o menos influir de una manera indirecta. Pero en el fondo al final el cliente siempre estaba bajo su propio control. Si alguien no quiere, simplemente con decir no quiero, ya está, no pasa nada. Bueno, más o menos así para empezar la definición de hipnosis sería el punto de inicio. Siempre es bueno saber qué no es la hipnosis. Y ya sé que estáis un poco cansados de los mitos de la hipnosis, pero tenemos que de alguna forma hacer hincapié en eso. ¿Por qué? Porque es muy posible que mucha gente tenga ese concepto de la hipnosis y que no quiera participar por el miedo. Fijaros que el miedo es algo que nos bloquea y nos impide hacer muchísimas cosas. Por lo tanto, tenemos que quitarle ese factor de la hipnosis como algo que sea esotérico, algo mágico, algo que sea simplemente pues, un método que no va de alguna manera de acuerdo a la teoría científica, porque hoy día la hipnosis es una de las técnicas que está reconocida por la OMS.
Es una técnica que se emplea en muchísimos sitios y que además en Inglaterra hace muchísimos años que se utiliza para intervenciones quirúrgicas incluso, y que no tenemos, porque aquí en España pues todavía no tiene una aceptación tan importante como puede tener en otros países. No sé si es una cuestión de burocracia, una cuestión de que no se están haciendo las cosas a un nivel mucho más importante, con los escalones que tengan que hacerse para llegar a esto, pero en definitiva yo creo que la hipnosis es una herramienta que podría estar siendo utilizada en los hospitales para muchos problemas, pero que no se está haciendo. Bueno, pues uno de los mitos más importantes de la hipnosis, y veréis que voy un poquito rápido porque sé que algunos ya los habéis visto y tal, porque queremos entrar un poco más en materia, pero bueno, es importante que lo podamos de alguna manera ver. Uno de los mitos que está siendo un problema muchas veces a la hora de que un paciente participe es ese miedo que tiene a que nosotros podamos controlarle la voluntad y que podamos hacer con él lo que nos dé la gana. Ese miedo que todos tenemos a perder el control. ¿Por qué? Pues porque en la tele, en los espectáculos, se ve sobre todo el tema de hacerles hacer la gallina, hacerles hacer el ridículo, y al final ese sentimiento de vergüenza pues nos impide muchísimas veces dejarnos llevar, sentir esa sensación de nos van a hacer el ridículo y voy a quedar fatal. Nunca una persona que esté siendo inducida a una hipnosis va a permitir que le hagan hacer algo que realmente no quiere hacer. Lo único que pasa es que normalmente una persona se desinhibe y puede reducir ese factor crítico que muchas veces está siendo pues un tema de dogma social, ¿no? El tema de miedo a la vergüenza, miedo al ridículo, rebajamos un poquito ese nivel y podríamos decir, para entendernos así, no quiero que esto sea simplemente como un sinónimo, que es como cuando te tomas 2 copitas y vas un poquito aquello alegre y entonces tienes un poquito menos de vergüenza, te desinhibes un poco. Pero evidentemente nadie va a hacer nada que vaya en contra de un valor ético, de un principio moral importante. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona sale a un espectáculo o a algún sitio donde estén haciendo algo de hipnosis voluntariamente, de entrada ya sabe que cuando sale voluntariamente pues va a tener que hacer algo delante del público. Seguramente que ya tenga cierta tendencia pues a ser un poquito abierto o abierta y no tener ningún tipo de miedo o de vergüenza. Y después que también deja un poquito en manos del hipnotizador algunas sensaciones, como por ejemplo el hecho de que le hagan hacer algo siempre se escuda, porque bueno, como me lo han dicho que lo haga y estaba en hipnosis, pierdo un poquito ese sentimiento de vergüenza. Pero evidentemente que si le mandan a hacer algo que sea muy, vamos a decir, molesto a nivel social, a nivel ético, a nivel moral, no lo va a hacer. ¿No? Si, por ejemplo, pues yo saco a alguien a hacer una hipnosis y le digo, mira, ahora cuando terminemos te vas a ir al bar de al lado, te vas a tomar un café y te vas sin pagar. Si eso lo ha hecho más de una vez, no va a tener problemas en hacerlo, porque no va a ir en contra de un principio moral. Pero si eso no está dentro de su comportamiento, lo primero que va a hacer es abrir los ojos y decirte, yo eso no lo voy a hacer. Y en el momento que te dice eso, es porque está bajo control de todo lo que está pasando. Si le mandas que vaya a una librería y se lleve un libro sin pagar y no lo ha hecho nunca, lo típico que a veces se ve en las películas de que, bueno, pues les mandan a hacer cosas como cometer un asesinato o hacer alguna cosa así. Evidentemente que eso es totalmente incierto. Nadie va a hacer algo tan extremo como hacer un asesinato si no tiene en ese momento pues un instinto asesino y es un asesino a sueldo que se dedica a eso y no le produce ningún problema. Si no, no lo va a hacer. Este es uno de los mitos que hay que trabajar más para que la persona deje en ese momento de oponer resistencia. Lo que hace que una persona no entre en hipnosis es la resistencia que opone. Otro de los mitos es el tema de sentirse en ese momento con la sensación de que va a divulgar todos los secretos o que no va a haber forma de poder callar alguna cosa que tiene en ese momento pues intención de no decir, ¿no? Nadie va a contar nada que no quiera contar. Ahora bien, esto es importante, sí que es cierto que bajo el estado de trance la persona tiene una facilidad para poder expresar algunas cosas que a nivel interno, pues en alguna ocasión le ha costado, porque tiene la facilidad de hacerlo por miedo, la vergüenza, el sentimiento de no ser deseable socialmente, porque hay una abertura a nivel emocional y esa abertura le permite poderte contar algunas cosas que le da un poquito de miedo, de vergüenza o de sentimiento de sentirse débil si lo cuenta.
pero evidentemente que no te va a contar nada que ponga en ese momento en peligro su integridad, ni física ni moral. Si alguien, pues, en algún momento de su vida comete un asesinato y tiene a alguien enterrado en el jardín de su casa, no te lo va a decir. Es imposible. Y si tiene una cuenta en Suiza y no quiere que se la haga, tampoco te lo va a decir. Porque sabe en cada momento lo que está pasando. Fijaros, hay una parte de la mente de la persona cuando está bajo estado de trance, que es esta parte, que es la parte consciente, que lleva siempre un control de todo, pero ha disminuido el control en algunas cosas. Pone el control solamente para aquellas cosas que son importantes. Lo que no es importante baja el control, pero lo que es importante sigue teniendo el control. Por lo tanto, no va a hacer nada que ponga en riesgo ni su vida, ni en peligro ni físico ni moral cualquier actuación que tenga en ese momento. Y luego la parte inconsciente, que en ese momento lo que hace es que va poco a poco dejándose profundizar, y es cuando se accede a las emociones. En esas emociones surgen muchas cosas que sería difícil que salieran en un estado normal. Por eso, cuando se hace una hipnosis, hay que tener siempre presente de que aunque sea una hipnosis para un problema pequeño, para morderse las uñas, para dejar de fumar, es posible que la persona acceda a emociones y nos dé en ese momento alguna información importante y que nos pueda en ese momento hacer sentir muchas veces que está pasando por un mal momento. Lo normal es que si hacemos una inducción y metemos a la persona a través de una serie de profundizaciones en un nivel un poquito profundo, es que pueda haber reacciones emocionales. Y si hacéis una hipnosis, siempre contar que puede ser que la persona se ponga a llorar. Es muy fácil que la persona acceda a esas emociones. Por lo tanto, importante tener al lado una caja de Kleenex, porque puede ser necesario que la utilicéis. Y no pasa nada, ¿eh? Luego hablaremos de todo eso, de cómo hacer para que la persona en ese momento pueda salir de esas situaciones. Otro mito, que la hipnosis puede ser peligrosa y puede dejar a una persona en un estado alterado de conciencia y que le cueste salir de ese estado, ¿no? Como si se pudiera quedar en un estado diferente de lo que realmente puede ser un estado normal. Fijaros, aquí lo importante es que la persona sepa que la hipnosis no es ningún estado que sea diferente a otros estados que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Porque en el fondo, la hipnosis, y esto es algo que la gente confunde, no es un estado de relajación. Con la hipnosis se puede llegar a un estado de relajación, pero lo importante es que con la hipnosis se consigue un estado de atención focalizada, de concentración. Y esa concentración nos permite trabajar de una manera mucho más directa muchos problemas, situaciones y pues, traumas o conflictos emocionales que tenga la persona. Pero no tiene por qué una persona cambiar a un estado de relajación tan profundo que se quede ni enganchada ni que se quede con una situación anómala. ¿Por qué? Pues porque los estados de conciencia alteradas lo hemos tenido siempre a través de nuestra vida cotidiana. Los típicos ejemplos de estás haciendo algo, estás tan ensimismado o ensimismada haciendo algo que hay una parte de tu conciencia que está desconectada. ¿Y eso quiere decir que estés ya sin poder utilizar los 5 sentidos para otras cosas? No, los has puesto en stand-by y le estás dedicando una parte de esa capacidad que tiene tu mente a hacer esa cosa concreta. Por ejemplo, a todos nos ha pasado que a veces te pones a ver la tele y estás tan metido en la tele que viene alguien te habla y no lo escuchas. Y te tiene que decir, ¡hey! Y tú te reaccionas y dices, ¿qué? Y en el momento en que estabas viendo la tele, no es que estuvieras desconectado del mundo exterior, es que tenías una atención focalizada en eso y una gran cantidad de recursos los estabas dedicando a eso. Pero evidentemente que estabas haciendo. Si en alguna situación, como por ejemplo, lo típico, vas conduciendo con el coche por la autopista y cuando llegas al peaje, dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? No me he dado cuenta de que esto que has hecho 20, 30 kilómetros y tomas conciencia de que estás en el peaje cuando has parado el coche. ¿Qué ha pasado ahí? Has hecho un cambio de carril, has puesto intermitentes, has cambiado las marchas, has frenado, has cambiado la velocidad y sin embargo no te has percatado de cómo lo has hecho. Porque cuando nuestra mente tiene un comportamiento aprendido, lo hace de alguna manera automático y automáticamente lo que ocurre es que dejas de prestar atención para poder hacer otras cosas. ¿Como qué? Como pensar en todos esos problemas que llevamos todos cada día y que muchas veces pues utilizas esos espacios de tiempo donde vas haciendo algo automático para intentar
buscar una solución, plantearlo desde otra perspectiva, verlo de otra manera. ¿Estabas sin control cuando estabas conduciendo? No, estabas en control inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que si hubiera habido un percance, hubiera, por ejemplo, habido una retención, se hubieran parado los coches, hubieran desactivado el piloto automático y hubieran vuelto a tener conciencia de una manera mucho más amplia de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero, evidentemente, cuando estabas haciendo ese comportamiento, estabas disociado. Había una parte de ti que conducía y otra parte de ti que estaba haciendo otra serie de cosas. Y eso lo hacemos muchísimo, en muchas cosas que hacemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque tampoco nos interfiere, nos produce ningún tipo de alteración en nuestro comportamiento. ¿Qué más? Mito de la hipnosis. Que una persona bajo estado de hipnosis no se acuerda de lo que ocurre durante la hipnosis, por ejemplo. Esto es algo que es muy relativo, porque hemos visto que hay muchas veces que se hacen en los espectáculos o en algún tipo de situación hipnótica el hecho de hacerle olvidar alguna parte del fragmento de lo que se ha hecho, una parte de la historia. Bueno, mira, normalmente la persona se acuerda de todo. Sí que es cierto de que hay formas de provocar una pequeña amnesia de algunas partes de lo que hemos hecho en el trabajo con la hipnosis. Y hay algunas estrategias para hacer que se pueda olvidar alguna cosa de este tipo. Pero normalmente siempre es el paciente el que pone la última, vamos a decir, confirmación o no de si quiere o no quiere olvidar o recordar esa parte. Si le queremos hacer olvidar algo que realmente no quiere olvidar, no lo vamos a conseguir. Si es algo que no tiene importancia y además es algo intrascendente, podemos hacer que lo olvide. Por ejemplo, si le hacemos que olvide un número, el número 3, lo va a olvidar y además es que no le va a poner ninguna resistencia porque en el fondo no tiene importancia olvidar el número 3. Pero si le decimos que olvide el nombre de su hijo, por ejemplo, seguramente, a no ser que esté hasta las narices del hijo, seguramente que no lo va a olvidar. Por lo tanto, siempre tiene que haber un consentimiento de la persona. Es muy típico el tema de hacer las pruebas o los ejercicios estos que se hacen antes de hacer una inducción más profunda, pues hacerle olvidar algo, porque también el hecho de hacerle olvidar algo, siempre que sea un poco inocente, que no tenga ninguna importancia, hace que aumente el grado de sugestión de la persona. Luego vemos que todos estos retos y pruebas que hacemos, lo único que en este momento nos interesa de ellos es conseguir un mayor nivel de profundidad, porque a través de que la persona va accediendo a hacer este tipo de cosas, va dejando cada vez más esa influencia que se vaya produciendo por parte de la persona que hace la hipnosis. Hola, adelante. ¿Cómo te llamas? Irina. Hola Irina, te damos la bienvenida. Llevamos ya 2 horas de curso, te has perdido todo lo que... No, Barcelona está cortada por el coche no podía salir y me he vuelto a coche otra vez porque el tren estaba GPS no coge y con el mapa lo siento de verdad. No te preocupes, el primer día es el que... Sí, un poco caótico. Vale, estamos hablando del mito de la hipnosis, del tema de no recordar las cosas que nos están ocurriendo durante la hipnosis. Fijaros, yo en alguna ocasión he hecho este tipo de ejercicios y en el fondo lo que hacen es lo que os decía, hacer que la persona tenga un mayor grado de credibilidad y que le sea más fácil luego acceder a una sugestión importante. Por lo tanto, se puede utilizar un poco como puente. Si le haces a una persona olvidar el número 3, va a tener una duración que va a depender un poco de cada persona. A lo mejor a los 20 minutos, a los 30 minutos vuelve a recuperar el número 3, porque no es algo importante. Por lo tanto, ¿se pueden utilizar las hipnosis para hacer lapsus o que la memoria en ese momento pueda verse modificada? Sí, pero tampoco es que sea algo que realmente tengamos que utilizarlo como una técnica para conseguir un beneficio de la persona. Se puede utilizar para crear un grado de profundidad. Si queremos que olvide un trauma o alguna cosa importante, normalmente lo que tenemos que hacer es que antes de que lo olvide lo haya superado.
porque si solamente lo hacemos que lo olviden, lo que no haya arrinconado, pues puede surgir en cualquier momento. Entonces, como técnica para hacerlo olvidar un trauma no sería lo más aconsejable, porque lo que tenemos que hacer es que el trauma deje de ser un trauma y que lo pueda normalizar. Más mitos, que la hipnosis es para gente inteligente, ¿no? Pues todo lo contrario, que la hipnosis solamente sirve para gente que es poco inteligente. Suele ser una de las cosas que a veces pues, hace que la gente tenga esa idea de la hipnosis de algo esotérico, algo mágico, algo que sea simplemente pues, para gente que sea poco culta, gente que sea de pueblo, gente que... Lo normal es que al final veamos que es todo lo contrario, porque para que una persona pueda entrar en un trance hipnótico tiene que tener como mínimo una capacidad de atención y concentración. Si alguien no tiene la capacidad de atención o concentración suficiente, no va a poder seguir el procedimiento. ¿Quiénes son las personas que no pueden seguir procedimientos? Sobre todo las personas que tienen algún trastorno psicológico que les impide tener una atención, vamos a decir, focalizada. Gente que se dispersa mucho es muy difícil que tengamos una hipnosis que pueda ser en ese momento adecuada. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención es difícil, muy difícil, porque no te están atendiendo y se van de unas cosas a otras, dispersan mucho lo que es la comunicación y les cuesta mucho. Personas con demencia, Alzheimer, imposible hacer esa hipnosis. Si la coges en un buen momento, un buen día, a lo mejor puedes hacerlo un poquito, pero es cantidad de difícil porque la mente se le dispersa mucho. Pero bueno, en general, vamos a decir que el grado de inteligencia no tiene por qué ser un factor que altere el nivel de profundidad. Lo que sí que hace que una persona pueda o no pueda encontrar o hacer un trance suficientemente profundo es el tema de la capacidad de dejarse llevar, la capacidad de controlar. Las personas muy racionales, que son muy controladoras, tienen más dificultad para poder hacer un trance hipnótico, porque no quieren dejar en manos de nadie el control. Y esa es una de las cosas que nosotros como psicólogos, hipnoterapeutas, tenemos que conseguir, que la persona baje ese nivel de resistencia y que al final nos permita entrar con él o con ella en ese nivel profundo o adecuado que nos permita trabajar. ¿Sí? Vale, ¿te dejo algún mito por ahí? Seguro que te he dejado alguno, ¿no? Que la hipnosis solamente es para espectáculo, que no sirve como método científico, que no sirve como método para trabajar con diferentes tratamientos. Bueno, eso ya, como os he dicho, está cambiando. Antes sí que la hipnosis sería única y exclusivamente para hacer espectáculos, pero hoy día, como hay ya muchísimos centros y instituciones que la utilizan y está reconocida por la OMS, pues se está haciendo un cambio en ese paradigma. Claro que se están utilizando incluso en intervenciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen problemas con anestesia, que no toleran ciertas anestesias y en este caso la hipnosis puede ser una de las estrategias o remedios para poder trabajar y hacer que la operación pues, pueda hacerse con menor dolor. Son situaciones muy extremas, muy complicadas, porque a ver, siendo sinceros, a todos, si no dan a elegir entre ponernos anestesia o hipnosis, elegiremos anestesia, ¿no? Por mucho que uno crea que la hipnosis funciona. Pero a no ser que sea una persona que tenga intolerancia, pues normalmente nos ponemos anestesia. Sobre todo las anestesias que hay hoy día. Antes sí que había algunas que eran muy molestas porque te despertabas con síntomas de angustia, pero hoy día te ponen el propofol y sabes que te ríes y estás súper bien, o sea que dices, pongo un poquito más, ¿no? Por lo tanto, es cierto que se puede utilizar para este tipo de cosas. Sí que tengo que decir, y esto yo creo que es algo que, bueno, aunque tengamos que ceder un poquito en cuanto a lo que puede ser la hipnosis de espectáculo, que la hipnosis de espectáculo ha hecho por la hipnosis clínica también algunas cosas que son dignas de mencionar. ¿Y qué ha hecho? Pues que ha hecho toda una serie de procedimientos de inducción que han hecho que sea mucho más rápido el proceso, el procedimiento y que al final nosotros también lo podamos aplicar. Esto es un poco el I+D. Se van haciendo cada vez más cosas y al final todos podemos aprovecharnos de ellas. De hecho, hay muchísimas técnicas que están en este momento utilizándose que han sido iniciadas o más o menos desarrolladas por los etnólogos que utilizan pues, en los espectáculos este tipo de estrategias.